junto con la profesora. Estábamos ya viendo lo que son bueno, ahora sí que los cánones o los autores predilectos en el terror o en el cuento. La semana pasada, la semana antepasada vimos a Mary Shelley. La semana pasada fue un poco más una actividad en cuanto a la didáctica de ustedes para el flujo de atención y estas cuestiones. El día de hoy vamos a ver a Edgar Allan Poe. Muy bien. ¿Me confirman si ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Muy bien. Gracias. Ok. Hoy veremos al señor Edgar Allan Poe. Él nace el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, los Estados Unidos. Y fallece el 7 de octubre de 1849 en Crushham Hospital en Baltimore, Maryland, en los mismos Estados Unidos. Es muy controversial su muerte o cómo lo encuentran y lo llevan al hospital de Crushham, ya que después él se tiene una decaída cuando fallece su mujer y él se tira más que nada al alcohol y pues dice que lo encuentran en la calle y lo internan en un hospital, pero no es como por algunas cuestiones igual éticas, moralinas, no hay como que una razón explicable a su muerte o no la quieren dar por mencionar que pues tal vez murió de alcoholismo o drogadicción. Eh, Desde muy pequeño, pues Poe tiene muchas dificultades y peripecias en su vida, ya que perdió a sus padres, que eran actores de teatro itinerante. Él solo tenía 2 años de edad. Y bueno, después de que pierde a sus padres, el señor John Allan es un hombre de negocios que vivía con su esposa Richmond. En- Era una esposa francesa en Richmond, Virginia. Él pues adopta a Edgar Allan Poe y bueno, aunque dice que tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente, ya que pues la visión de John Allan era distinta a la que tenía este Edgar Allan Poe en cuanto a su desarrollo de vida. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Aunque Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, el ser huérfano no le llevaba a tener este reconocimiento, ya que pues en esta sociedad había un estigma porque eran aristócratas y clasistas y hacia la sociedad del sur de los Estados Unidos. Pues esto hacía que pues no fuera considerado un caballero del sur, aunque su padre era adinerado, aunque ya era como de la alcurnia alta, por, por su estado de proveniencia no lo dejaron, bueno, no tuvo el privilegio de tener el título de caballero del sur. También nos muestra su biografía que Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado, aunque era escéptico ante el progreso. Bueno, lo que le inculcaban era el escepticismo ante el progreso a la democracia, la exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, y la justificación de la esclavitud y la idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maniquismo. Esto va a marcar un poco la vida de Edgar Allan Poe en cuanto a su futuro. La imagen que les presento es de un archivo bastante viejo que nos muestra al joven Allan Poe. Los negocios familiares llevaron a Edgar y su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea. Ahí aprendió a escribir latín y hablar en francés. Bueno, pero los negocios de su padre no tuvieron éxito y pues tuvieron que regresar a Richmond en 1820. Y bueno, lo que les decía, que el papá de Poe era un hombre huraño y no apoyaba a Edgar en su afán de ser escritor, pero su madre adoptiva pues sí le apoyaba y siempre le demostró eso, pues dándole respaldo para que él siguiera en el camino de las letras. De hecho, ahorita más adelante vamos a descubrir pues algo muy decisivo en la vida de Edgar Allan Poe.
Ya que regresa a Estados Unidos, pues siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Y en 1827, bueno, dice que pues algo relacionado con su afición al juego y a la bebida hizo que lo expulsaran de la academia en la que estaba. Así es que pues Poe abandonó esta escuela y totalmente pues se dedicó ahora sí que a lo suyo. Y bueno, aquí también es cuando empezó con un puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y bueno, rompe con eso y se va a Boston. Y ya en Boston pues escribe, se pone a escribir, ahora sí que ya rompe con los determinantes de su padre Alan y publica su primer libro, el Tamerlane y otros poemas. Aquí una portada vieja de Tamerlane and Other Poems de Edgar Allan Poe. Es su primera publicación y bueno, es lo que va a marcar adelante su destino. Su fuerte, aunque es en la vertiente de Edgar Allan Poe, tiene varios fuertes. Él empieza escribiendo poesía, pero su intelecto no le deja para solo escribir poesía, sino que él empieza a desarrollar crítica literaria, empieza a desarrollar cuento, empieza a desarrollar poco la novela y también hace un poco de ensayo, pero direccionado al análisis literario. Y pues también él es el que inaugura el cuento policíaco, que prácticamente pues lo ven más como de terror, pero que si vemos algunos rasgos son principalmente lo que inaugura el cuento policíaco. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tenga? Pues el mío es comentario, ¿no? Entonces, desde pequeño, bueno, desde joven, porque no era pequeño, Edgar empezó como es con ese tipo de adicción hacia la bebida, ¿no? Mm. Sí, prácticamente, bueno, ves, ¿quién habló primero? Porque nada más veo en un cuadrito y ya saben que no los puedo ver, nada más para saber quién habló, para qué. Ah, Valentina. ¿Valentina? Ok, Sí. sí, sí, vale, es que principalmente la vida le fue acarreando no fracaso, sino una vida amarga al principio, pues a los 2 años, aunque tal vez no tuviera raciocinio de que perdió a sus padres, pues sabía él que era adoptado desde el momento de reconocer sus apellidos. Y pues varias cuestiones de su vida lo llevaban a algunas frustraciones que pues precisamente lo acarreaban al alcohol. Y cuando estaba en Chelsea estudiando, él no quería esa carrera que le estaban dando. Él quería dedicarse a la escritura y estaba estudiando algo más empresarial porque su padre pues lo orillaba y como era el que pagaba, pues tenía que seguir las órdenes. Ya cuando crece un poco pues, y que tiene un poco de edad, pues se atreve a marcharse a Boston y ahora sí que prácticamente a librárselas como podía y pues a escribir lo que le apasionaba y por fortuna pues en ese tiempo pudo publicar el Tamerlane. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Bien, continuaré. No, profe. Vale, voy a continuar. Bueno, aquí también lo vemos. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir. Y pues eso pues lo hace llevar a otras de sus peripecias en su vida. Se alista en el ejército y es trasladarlo a Charleston y con el tiempo fue descendido artificiero. Y aquí también tuvo problemas tras ser jugado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831. Y bueno, y después de que lo corren del ejército, parte hacia Nueva York y bueno, con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia, publica su obra de poemas y aquí, bueno, aquí tenemos a un Edgar Allan Poe. Ahora sí que prácticamente lo que hizo al meterse al ejército fue sacarle recursos para poder sobrevivir y después, pues que lo corrieran, seguir escribiendo. Es prácticamente lo que hace un escritor, buscar recursos para el siguiente libro y pues a veces
no tan fatídico como el señor Edgar, pero pues nada más buscas recursos para poderte sentar en el escritorio a escribir tu siguiente libro. Y pues tal vez de ese libro que saques recibirás un poco de dinero que te puede servir para escribir otro libro y así te vas llevando la vida. Aquí, bueno, en 1832, después de la publicación de su tercer libro de poemas, Poems by Edgar Allan Poe, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clemm. Virginia tenía 14 años, pero en el acta se puso que era mayor de edad. Y bueno, en esta época entra como redactor en el periódico Southern de Baltimore, en Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Por esta cuestión de que Poe se casa con su prima, que aparte es muy joven, es duramente criticado, pero pues a él no le importaba un poco la moralina y además en ese aspecto también lo apoyaba su madre adoptiva de que pues, no había problema al final. Al final de cuentas eran primos políticos, él seguía siendo adoptado. Bueno, aquí lo que les comentaba, él tuvo una labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso. Y se granjea con gran notoriedad, ya que su crítica son originales y apreciadas acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía. Dice que no dejarían de que ganara influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia cuentos de lo grotesco y lo arabesco y obtuvo un extraordinario éxito con El Escarabajo de Oro, esto en 1843. El Escarabajo de Oro trata acerca de un fabuloso tesoro enterrado que es tan emblemático de su escritura como el poema. Y que este Escarabajo de Oro, este cuento del Escarabajo de Oro, es tan emblemático como el poemario El Cuervo y otros poemas. Se los lanza en 1845 y bueno, El Cuervo y otros poemas es el que lo lleva a la cumbre de su reputación literaria. Y aquí vemos a ese famoso cuervo que atormentaba a Edgar Allan Poe. Bueno, aquí vamos en la decadencia de su vida también. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847 se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas. Según testimonios de sus contemporáneos, ambas adicciones fueron con toda la probabilidad la causa de su muerte acaecida en 1849. Y lo que les comentaba, que fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. Pero bueno, su muerte es controversial, tanto como alguna parte de su vida, porque precisamente no hay como una quien asegure que murió por su consumo de alcohol y otras drogas. Solamente pues, se cuenta que lo encontraron y lo dirigieron al hospital y ahí murió. Y esto después de haberse perdido por varios días antes cuando fallece su esposa. Ahora veamos Poe, ya vimos su biografía, ahora veamos Poe y su relación con el cuento. La genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos. Es importante recalcar que pues Edgar Allan Poe, aunque les comento que tuvo grandes facetas como escritor, desde la crítica literaria, el ensayo literario y la poesía,
Uno de sus grandes facetas es en el cuento, por la misma unidad que tenía, y ya que recordemos que en la misma estructura del cuento lo más importante es la transmisión de un mensaje, y es lo que tiene que dar unidad al cuento. Bueno, aquí es una de sus primeras obras, bajo el título de Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en el 43 y 45. Bueno, habla de sus cuentos que la mayoría se desarrollan en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura de terror, y que Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo del relato, como en los efectos sorpresivos del final. Lo que les hemos dicho pues a lo largo de este taller, que hay que saber meterle esa chispa que le dé al cuento ese mensaje, y desde el desarrollo del personaje tenemos que darle esa chispa a ese cuento para que logre el efecto que tenemos o que queremos dar. Y bueno, aquí una de sus gráficas de la casa Usher. Bueno, y es lo que nos menciona que así ocurre en la caída de la casa Usher, que es un cuento sobrenatural o simbolista en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo suyo. El hipersensible y atormentado aristócrata Rodrigo Usher, durante su estancia fallece la hermana de Usher, que estaba gravemente enferma, y la entierran en una cripta subterránea. Una semana después, en una sobrecogedora escena final, la hermana reaparece para caer sobre el ya delirante Usher, pereciendo ambos, y tras la huida del narrador, la casa misma que se derrumba sobre el estanque. Este es un cuento muy completo y bastante logrado, que si pueden echarle un ojo a la caída de la casa Usher, porque precisamente la descripción que nos va dando cuando al final, más que nada, es un final totalmente, bueno, pues cómo se los describo, es algo, pues una sensación que así como se va desmoronando la casa y va terminando el cuento, así vas llegando a la reflexión que nos quiere dar este Edgar Allan Poe al escribir este cuento. Y es bastante recomendable, así es que si pueden, échenle un ojo a La caída de la casa Usher. Bueno, aquí nos habla de lo que opinaba Baudelaire, que escribió, que tradujo al francés la citada colección de y otras posteriores de narraciones extraordinarias, o bueno, el título Historias extraordinarias, y que en español se pasó a Narraciones extraordinarias, y que en esta recopilación no faltan los relatos macabros como el barril de el amonteñado, o cuentos de mujeres atormentadas e inescrutables en un contexto de atmósfera enfermiza como Berenice o Ligeia. Son en cambio menos numerosos aquellos que narran la resolución de algún enigma, como el escarabajo de oro. Y bueno, casi llegamos al fin con Edgar Allan Poe. Dice que Edgar Allan Poe es el maestro del terror y fundador del género policial. También se reconoce a Poe su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias de tema marino. Es la única novela que llegó a completar las aventuras de Arthur Gordon Pym y historia de un viaje fantástico al Polo Sur, en la que reaparecen numerosos elementos. Y bueno, principalmente estos elementos son terroríficos o simbólicos, y son elementos primordiales en sus cuentos. Bueno, es como esto con lo que les comentaba de la leyenda cuenta, ¿no? Dice que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds. Reynolds era el explorador que le había servido de referente para sus novelas de aventuras fantásticas. La narración de Arthur Gordon Pym, que sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma, y que los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Y bueno, los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debía a una congestión o a una inflamación cerebral.
y con este eufemismo se solía encubrir en la época de los fallecimientos por motivos más o menos vergonzosamente, como era el caso del alcoholismo, lo que les mencionaba. Una cuestión de moral pues hace que hasta se pierdan las actas de defunción de Edgar Allan Poe y solamente pues falleció por algún derrame cerebral o una inflamación cerebral. Y bueno, uno de los pensamientos de Edgar Allan Poe era: a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Y bueno, aquí había metido una bonita línea del tiempo. A ver si nos enlaza. Voy a dejar de presentar. ¿Algún comentario al respecto del señor Edgar Allan Poe? No, profe. ¿Qué han leído de Edgar Allan Poe? Que me puedan comentar. Ya saben, si no voy a hacer dedocracia. Sí, te escucho, Marali. Yo he leído el de El gato negro y otros cuentos, es el libro que tengo. Muy buen libro. Sí. Bueno, en la misma presentación, ya nomás para terminar. Voy. En la misma presentación les puse este enlace a la línea de tiempo de Edgar Allan Poe, de su desarrollo, que aquí no lo muestra perfectamente. Y bueno, que Edgar Allan Poe también nos muestran a veces la tumba en la que fue enterrado el señor Edgar Allan Poe. Ahí viene en la presentación, ya saben que pueden checar toda la información que les doy en las carpetas que vienen separadas por sesiones para que ustedes puedan consultarlo con mayor tiempo y que les quede también como un referente. Bien, ¿quién más se va a atrever a decirnos que ha leído de Edgar Allan Poe o no han leído nada de él? No sé, coméntenme. Yo hace mucho tiempo mi tío me prestó un libro de sus obras y solo leí El gato negro, sus favoritas, y Okay. El cuervo, pero como estaba más chiquita siento que al cuervo no le entendí mucho. Ok. ¿Quién más ha leído de Edgar Allan Poe? Si pueden prender sus cámaras Y cuando yo, hablen o ahorita, o si las pueden prender, estaría bien. Sí, te escucho. hace poco empecé narraciones extraordinarias y pues leí El escarabajo de oro, El gato negro, La caída de la casa Usher y estoy con El pozo y el péndulo, creo, Sí. y ya. ¿Qué edición, Diana? Bueno, no lo tengo aquí, pero luego le digo si quiere o lo No, pongo en no, el chat. no hay problema, nada más para saber qué edición leyeron cuáles ediciones están leyendo. A ver, como no quieren participar, ya llegó la dedocracia. Cuando hablemos tenemos que prender la cámara. De preferencia, sí, para verlos, para no ver cuadritos. Te escucho, Anaira. ¿Ya la aprendí? Ujú. Sí. Pues yo nada más he leído uno, el del corazón del ator. Y me gustó mucho. ¿Lo leíste en uno de sus libros o suelto? No, en PDF. Una maestra nos dejó leer, sí. Ok. Sí, Valentina, gracias, Anaira. Valentina, ¿nos querías compartir? No, solo que como comentó que es de preferencia las cámaras prendidas, pues Bueno. la prendí. Sí, para no ver cuadritos. Luego está feo dar clases y nada más ver cuadritos. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Si no quieren hablar, vamos a obligarlos a hablar. Yo leí El Cuervo en alguna ocasión. El cuervo. Aunque, En la calle bueno, de Usher. la calle de la casa Usher es muy bueno también.
Aunque bueno, el Cuervo es considerado un poema y bueno, yo lo considero Sí. más una estructura de cuento. Además viene en bueno, yo el que tengo y la otra vez me di cuenta que por el mismo fondo que utilizo, no, luego si les muestro un libro o algo, nada más se ve blanco, ¿no? Ah, no, lo tengo que poner de este lado. Pero, ¿dónde lo tengo? Es que estoy haciendo varias lecturas. Bueno, para Ay, voy a poner mejor aquí. Lo ocupé para la clase del día de hoy. Por lo regular yo trabajo con editoriales por RUA y de las de sepan cuántos, bueno, las versiones anteriores eran más cansadas porque son a doble columna, ¿no? Pero ya versiones recientes ya vienen a una columna y su prólogo da mucha información en cuanto a la vida o el autor. Yo creo que regresando de vacaciones les voy a dejar, ahora sí les voy a dejar un poco más de tarea porque quiero que lean un texto de esta Rona Randall, algo así, no me acuerdo de su apellido, que va sobre el bloqueo literario, principalmente porque nos habían comentado que algunas veces se bloquean en cuanto a cuando van a escribir algún ejercicio o cuando van a escribir algún texto literario. Se los voy a dejar de tarea, lo voy a subir también al rato y para que ustedes identifiquen, porque prácticamente lo que hace esta ronda, lo primero que nos menciona es que hay que identificar qué es lo que nos hace el bloqueo de un cuento. Entonces podemos identificar cuáles son las circunstancias para que se nos conflictúan al momento de realizar un cuento. De todas maneras, el 6 de enero que va a ser nuestra penúltima clase, también vamos a ver algo a referencia de ese texto, principalmente para que cuando ya se los exponga, ustedes ya lo tengan pues leído y quede mejor comprendido al momento de la exposición. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del ejercicio. La profesora Janet hoy no nos pudo acompañar, pero por dedocracia vamos a empezar con alguien que no esté callado. Carmina, dinos un contexto. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Un contexto, dinos un contexto. ¿Cómo un contexto? Donde se desarrollaría la historia. Una casa, un puente, un panteón, no sé. ¿Podría ser en una cabaña en medio del bosque? Cabaña en medio del bosque. Y cerca de ahí podría haber un pueblito, pero nadie sabe que está ahí esa cabaña. Ok. Gracias, Carmina. A ver. ¿Está Batalla? Batalla Moreno. Dinos un personaje. Un personaje de terror. Tonatiuh. Podría ser un... ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí me escucho? Sí, te escucho. Un personaje podría ser, no sé, un ex De militar terror. con traumas. Ex militar con traumas. Ok. A ver. Alison, tú dinos Sí. una época del año. Primavera, verano, Mm, otoño, invierno. 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 Ok. ¿Qué más podría ser? Bueno. Valentina, dinos una situación No, mejor no, mejor dejémoslo con estos limitantes. Bien, el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a escribir una historia de terror
pero el personaje principal es Edgar Allan Poe. ¿Vale? Ustedes van a escribir un cuento de Edgar Allan Poe situado en el contexto. Él está en una cabaña en medio del bosque y cerca hay un pueblo. Y el nudo de esta historia va a ser el conflicto que se desarrolla con el militar. O sea, ustedes me tienen que meter estos elementos. El personaje principal, no importa desde la voz narrativa que quieran, puede ser una tercera persona, segunda persona o primera persona, pero el personaje que nos está contando la historia es Edgar Allan Poe. El contexto es en una cabaña en medio del bosque, que está cerca del pueblito. La situación y el personaje con el que va a tener un conflicto o el con quien va a tener el nudo, Edgar Allan Poe, es con el ex militar que nos comentó Tonatiu, que tiene traumas, es que tiene. Y la otra situación O de sea que el contexto narrador va a ser en primera persona. puede ser en primera persona, puede ser en segunda persona o en tercera, ustedes lo eligen, pero que el personaje principal sea Edgar Allan Poe. Él es el que cuenta la historia. Y la otra condicionante es que la situación climática es invierno. Entonces, yo creo que va a resultar algo interesante. Vamos a dar 5 minutos de aquí al cuarto para las 2, para ver cuál es el resultado que obtenemos. Entonces, corre tiempo. ¿Sí quedó claro el ejercicio? ¿Edgar Allan Poe tiene que narrar la historia o...? Él es el personaje principal. Él es el que se va a Ok. confrontar. Él narra, sí, es como un narrador que está dentro de la historia. Pero ustedes, y también me tienen que mencionar qué tipo de narrador van a utilizar, ¿vale? Ok. Vale, ¿hay alguna otra duda? Y tenemos que escribir como Edgar Allan Poe, no, ¿verdad? Solo. No, él es el personaje. Él es Ok, el ok. personaje principal, es el que vive la historia. ¿Vale? Ya con la referencia que tienen de su vida, pues le pueden desarrollar. Pero sitúenlo en el contexto que les dimos, ¿vale? ¿Cuál era el desenlace? ¿El conflicto con el militar es un desenlace? No. Con el que va a estar el nudo, con el que va a estar como la confrontación o nudo conflictivo, es con este personaje que es el exmilitar. Cuéntenos cómo se entrevistan o qué sucede con ellos en esta cabaña y en el invierno, ¿vale? Muy bien. 1:41, dijimos 5 minutos. 1:46, ¿vale? Corre tiempo. Cualquier duda, aquí estoy, ¿vale? Tengo otra duda. ¿Se me oyó? Sí, te escucho, Saray. Ah,
Bueno, Edgar Allan Poe nada más va a ser de nombre o tengo que hacerlo como el personaje, o sea, su biografía y todo eso. Con las referencias de su bibliografía, él se comportaría, ¿vale? Ujú. Como si, haz de cuenta que estás encarnando a Edgar Allan Poe, como si tú eres la que escribe el cuento, tú eres, no que lo narres como él, sino que tú eres el personaje de Edgar Allan Poe, ¿vale? ¿Quedó claro? Sí. Vale. ¿Cómo van? Les voy a dar otros 3 minutitos, ¿vale?
Muy bien. Bueno, les ya párenle ya hasta donde llegaron. Vamos a ver Profesor, los resultados. Dime, ¿cómo se llama esa, bueno, ese como aparatito que tiene las puertas para ver quién está fuera de la casa? Mirilla, Ah, va, gracias. de nada. ¿Nos quieres leer hasta donde llegaste, Iván? Ya saben, si No, pueden... no, gracias, no. Es que ¿Por no, qué no? no llevo casi nada, estaba pensando, hubiera estado chido acabarlo. Lo que lleves, léenos. El chiste es que hayas empezado y de preferencia si pueden prender su cámara cuando participen estaría padre. O si la pueden prender ahorita que estamos en sesión, ¿vale? Viene de ahí, Iván. Con lo que tengas, no hay problema. Pues va. Estaba en mi cabaña a 10 kilómetros del pueblo, pensando en la vida, crisis existenciales, problemas. De repente escucho que tocan apresuradamente. Se cerró tu micrófono, Iván. Ya vi. ¿En dónde me quedé? Se cerraba apresuradamente. Ah, no, se escuchaba apresuradamente. ¿Quién es? Pregunté. Soy Daniel, un ex militar que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Me responde la otra persona. Por la mirilla observo quién es. Y hasta ahí me quedé. Perdón. Muy bien. Suena interesante, sí. Es creíble ya que parecía mucho de esas crisis existenciales. Edgar Allan Poe, más que nada, no le tocó, digamos, una vida privilegiada. Lo que noté ahorita que te escuché es el uso del adverbio ando, endo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza un adverbio, ya que en toda literatura y siempre casi en los cursos de que nos daban en la escuela de la universidad nos decían que el adverbio si no enriquece mata. Entonces, ojo cuando utilices un adverbio, ¿vale, Iván? Nada más esa es la observación. Bueno, Sarai, dinos, a ver, cuéntanos qué escribiste, léenos qué escribiste, lo poquito, aunque sea poquito, Pues literalmente, bueno, no es mucho. no hay Ni siquiera problema. llega a nada, pero bueno. Poe bebía una copa al lado de la chimenea, viendo por la ventana los árboles cubiertos de nieve, las ardillas escalando en ellos y los conejos saltando de un lado a otro. Y ya, esto. No se me ha ocurrido nada más. Muy bien, va empezando la historia, pero hay que métele un poco más de elementos de, ahora sí, de lo catastrófico que sería Edgar Allan Poe, así como nos lo venden, ¿vale? De todas maneras vas a tener mayor oportunidad para irlo desarrollando. Donatiu, dime cómo va a ver tu avance. Quiero escuchar tu avance, por favor. Gracias, Sarai. Donatiu, ¿estás con nosotros? Sí. Te escuchamos. Edgar es un escritor de primer talentoso. En su vida ha sufrido diversos cambios, los cuales lo han orillado a tener una vida llena de vicios, drogas y alcohol. Todo comenzó cuando era joven. Él era adoptado, y aunque sus padres lo querían como si ellos mismos lo hubieran engendrado, él sentía, digamos, un vacío natural, que siempre fue alguien no muy común, por así decirlo. Al crecer y entrar a la universidad se sentía aún más vacío, y es lo que llegó. Bien, me gusta, bueno, pues si cambiaste la voz del personaje, se me hace bien. Bueno, utilizaste los elementos que se dieron en la clase. Me gustaría que le dieras un poco un giro, una jiribilla en cuanto que no sea tan literal. Recuerda que también en el cuento podemos meter otros elementos. ¿Qué tal si pensamos que el elemento del exmilitar es el malo? Y puede ser que el instinto asesino de este Edgar Allan Poe nazca. Me gusta cómo va quedando, a ver cómo queda en la tarea, Tonatu, para que nos la entregues. Gracias. Carmina, queremos escucharte. Sí, Carmina Itzel. Ujú. era una tarde nublada. Caminaba por el bosque y mientras daba un paso mis pies crujían bajo la hierba. A lo lejos se podía distinguir una gran cabaña en medio del bosque. Nunca antes la había visto, era algo desconocido para mí. De repente escuché que alguien venía y hasta ahí me quedé. Bien, muchas gracias, Carmina.
Bueno, sí me gusta cómo le vas dando la introducción. Igual falta llegar a un poco más que se llegue al conflicto para ver cómo se desarrolla esa historia, ¿vale? Creo que tenías Allison. ¿Nos puedes leer tu fragmento o hasta donde llegaste, Allison? Sí, este famoso escritor cae en drogas y alcohol luego de la muerte de su esposa. Era el titular del periódico. Sabía que hablaba de mí, pero ya nada me importaba. Creo que no soy yo el mismo desde ese día, pero ¿quién lo sería? Arrojo, ar- perdón, arrojo aquel pedazo de papel a la basura donde pertenece, mientras camino hacia mi cabaña, muy alejada de este pequeño pueblo. Sumida en mis pensamientos, con copas de nieve sobre mi cabello y mi abrigo, pero de repente sentí que alguien me seguía. Ahí me quedé. Muy bien, vas entrando hacia el nudo, Allison. Me gustan los elementos que estás adaptando a la historia de Edgar Allan Poe. Hagan un poco de juego de lo mismo. Lo que también noté es ese cambio de narrador al principio que empieza al parecer como una segunda persona porque lee la periódico y después pasa a una primera persona. Los deslizamientos no nos dio tiempo de verlos porque es algo que se tiene que profundizar desde todas las figuras de la narrativa, pero me parece correcto tu ejercicio. Vamos a ver qué resulta de él. Muy bien. Frida, ¿nos puedes leer un poco de tu historia? ¿Cómo va tu historia? Por favor, Frida. Moreno Santín, Frida. ¿Estás con nosotros? Frida. Bueno, creo que no quiere participar. Paulina, ¿nos puedes leer un poco de tu desarrollo, por favor? Sí, prendo mi cámara. Por favor, si puedes, si no te incomodas, sí. Sí, nada más se va a ver un poco trabado porque pues mi computadora es un poco lenta. Ok, no te preocupes. Edgar se estaba mudando junto con su esposa Virginia a un pueblo a las afueras de Baltimore. Quería alejarse de cualquier tipo de crítica hacia su reciente matrimonio. Edgar observó que había militares por todos lados. Cada uno de ellos parecía que atacaría a cualquiera que se atreviera a hacer algún daño a aquel pueblo. Para su llegada, un par de vecinos se acercaron a darles la bienvenida. Todos les llevaban pasteles o tartas de fruta en un cesto. Al anochecer, un último invitado llegó a recibir a Edgar, y como gran parte de la población del pueblo, era un militar. Sin embargo, tenía un aspecto muy diferente al de cualquier otro. Este se veía cansado y su uniforme estaba sucio. Era un hombre muy alto, sin embargo, tenía un rostro espeluznante. Y ya está ahí. Vas entrando al nudo, me gusta tu historia, Paulina. Agarraste la idea bien. Igual ya saben, ustedes se les puede dar digamos, las referencias, pero ya ustedes pueden darle un poco más de contrastes. Recuerden que como los ejercicios van evolucionando, nosotros hacemos lo contrario, no queremos que se expandan, sino que totalmente sinteticen y den el contenido al cuento. El siguiente ejercicio va a ser de 2 cuartillas. Entonces, bueno, quedan 2 minutos de la clase. Gracias, Paulina. Ahora sí, sin algún voluntario que quiera leernos su fragmento. De todas maneras, pues para ir cerrando la clase, pues ahora sí que el mensaje pues que yo les doy, pues cumplan con sus materias principalmente. A veces como docente, profesor, sí a veces es un poco frustrante que no entreguen las tareas porque no sabes, a la distancia está muy difícil saber si están comprendiendo lo que les estamos enseñando. Y una forma de saber cómo se están desarrollando son con las tareas que se les deja y con los escritos. La tarea de esta semana, bueno, como les dije, esta es la última clase, ya que esta semana ya ustedes salen de vacaciones.
y nos vemos hasta el 6 de enero. Les voy a dejar una lectura y bueno, el cuento que queda pendiente de esta sesión para que ustedes lo puedan realizar. Y bueno, también pues principalmente ahora que se vienen, sí, Itzel, te escucho. Ay, no, perdón, es que me equivoqué. Ah, no te preocupes. Bueno, principalmente pues ahorita que vienen estas fechas que a la mayoría de personas les gusta festejar la Navidad y la renovación de los tiempos, pues la recomendación es esa, cuídense, no traten de, pues si van a ver a sus familiares, que sea de una manera sana, de una manera totalmente eh, que no vaya a caer ningún paciente, para que nos sigamos viendo el próximo año. Pues prácticamente si no quiere leer a alguien más su fragmento, pues les deseamos de parte de la profesora y de mi parte, pues que tengan